reflexión sobre lo que ha visto acá en Dolores. Bueno, la verdad que estoy sorprendida porque yo estuve una semana después del tornado cuando se habilitó el paso y al mes. Y de acuerdo a lo que nos estuvieron diciendo las autoridades nacionales, se había puesto mucho énfasis y se le había dado mucha prioridad a la reconstrucción de Dolores. Vimos que en la prensa que no era así referente a las casas, a la reconstrucción de las casas. Escuchamos quejas de los vecinos, siempre por los medios, pero bueno, pensábamos que era solo eso. Ahora, los centros educativos están como el día del tornado, excepto la escuela técnica, que sí hay una reconstrucción de unos salones, y las aulas, que son contenedores con ventanitas y aire acondicionado, pero son contenedores. Y a mí lo que más me llama la atención, de secundaria, lo que más me llama la atención es el techo. El Liceo 1 era muy fácil de arreglar. Estaba la brigada del Zunca cuando yo estuve en la semana que se produjo el tornado. Ellos me dijeron que fue un edificio que no sufrió daños estructurales, que era solamente volver a poner el techo de chapa. Y ahora lo confirmó la arquitecta que está con nosotros, que es la arquitecta residente de Codicen. Ahora, ¿cómo no colocaron todavía un techo de chapa en todos estos meses? Y después me encuentro con un jardín de infantes destruido, que ese no lo había visto, a mí no me lo había mostrado, que está todo tirado, los muebles, todo tirado, sin levantar siquiera parte de los techos que cayeron. Y bueno, en la escuela rural que está también en las mismas condiciones. Ni siquiera ha levantado los techos que cayeron con el tornado. ¿Para usted hay negligencia? Bueno, sí, yo ya sé, eso es un tema que yo formé parte del gobierno de la educación de 2005 a 2010. Fui secretaria administrativa de Codicen, o sea que si algo sé es cómo funciona administrativamente el Consejo Directivo Central. Hay una dirección sectorial de infraestructura que es toda la parte de arquitectura para obras mayores, con muchísimo dinero durante todos estos años, como tuvo la educación, todo el sistema educativo, y una ineficacia brutal de gestión. Por eso tuvieron que recurrir a la Corporación Nacional para el Desarrollo, al Ministerio de Viviendas. Entonces, en definitiva, demoramos más, porque acá hay parte de financiación de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que nos decía la arquitecta que eso los demoró mucho. Y sí, oficialmente demoraron, sin contar el Dolores. Las obras que hizo la Corporación Nacional para el Desarrollo, el inicio demoró más de 2 años. Yo me pregunto por qué, si la ANEP tiene una dirección sectorial de infraestructura montada con toda la aparatología técnica, con todos los arquitectos, con la plata que quisieron como nunca tuvo la educación en el Uruguay, ¿por qué no salieron las cosas? Eso se llama incapacidad de gestión. Pero además, la normativa que prevé casos de fuerza mayor. Si uno recurre al artículo 33 del TOCAF, hay normas de excepción, precisamente para casos de fuerza mayor y otros casos. Imagínense si el tornado Dolores no fue causa de fuerza mayor, para incluso poder evitar recurrir a todo el trámite de las licitaciones. Y además, en el caso del Liceo 1 es especialmente grave porque nos consta que la Asociación de Despachantes de Aduana y Bromiros, la empresa Bromiros, Sociedad Anónima, hicieron la donación específica para techar el Liceo 1. Un techo que, según los que entienden, la arquitecta me lo acaba de confirmar, a lo sumo, como mucho, en 2 meses se podría haber resuelto. Y ahora se deterioró muchísimo más, porque como está sin techo, con todo lo que ha llovido todos estos meses, no tuvieron ni siquiera la precaución de taparlos con algo, no sé, yo no soy técnica, pero entonces se deterioraron, o sea, ahora se empezó a deteriorar la estructura. Usted hablaba de ineficiencia, digamos, en la gestión. Si recordamos la anterior integración de la ANEP, de la ANEP, precisamente cerró un año con fondos, con un montón de fondos que terminaron en rentas generales cuando quedaban muchas obras por hacer, y que eso le costó el cargo al anterior director. ¿Neto no cambió? No, Neto siempre va a empeorar. Todas las veces que esté Neto en algún lado, las cosas van a ir peor.
Yo la verdad que era profesor de Bauzá, yo fui su jerarca. A mí no me digan quién es Neto, cuando me dijeron que lo nombraron a él, que los medios de comunicación me preguntaron qué opinaba yo, digo, yo no lo puedo creer, porque dije textualmente así, si hubieran puesto al Pato Donald y sería lo mismo, y le tengo mucho respeto al Pato Donald, porque no solamente lo conocí como profesor del Bauzá, sino que yo era secretaria administrativa cuando él era el director general de la UTU. Y como director general de la UTU demostró ser un absoluto y total incapaz, no solamente para gestión, sino para todo lo que fuera innovación educativa. La verdad que varias veces estuvieron a punto de cesarlo en el cargo. Sin embargo, él tuvo la habilidad de acercarse a Mujica y a Lucía Topolansky, él sabrá cómo, y bueno, Mujica, que como te digo una cosa, te digo la otra, como que se entusiasmó con Neto porque él habla mucho y no hace nada, y ahí tenemos el desastre en el CODICEN. O sea que usted nos está diciendo que la educación en Uruguay o la enseñanza en Uruguay está dirigida por un incapaz. Por supuesto, yo renuncié, yo era frente amplista, sí, y ocupé cargo de confianza del 2005 al 2010 en CODICEN. Hasta el 2006 en secundaria, prosecretaria general, y 2007-2010 CODICEN. Yo fui confirmada por el gobierno de Mujica y aguanté 3 meses, porque si del 2005 al 2010 era un desastre, del 2010 en adelante, con el nuevo gobierno ya vi que era infinitamente peor, y a los 3 meses me fui. Y mis últimas palabras escrito, una renuncia de 4 páginas, fue: me voy porque no quiero ser cómplice de la caída libre de la educación pública. Sí, claro, nunca se eligieron a los más capaces, se eligieron a las personas según la pertenencia a los sectores políticos, fracciones o subfracciones dentro del frente. Si alguno era blanco o colorado, estaba condenado al ostracismo. Incluso los que somos frente amplistas fundadores, como yo, que soy fundadora del frente, pero pertenecía a los sectores moderados, o sea, al Frente Liber Sereñe. Siempre fui independiente, pero voté al Frente Liber Sereñe, toda esa gente más moderada que está rodeada de la figura de Astori, nos daban esos cargos de confianza administrativos, que yo los acepté por militancia política, y agradezco infinitamente, porque he aprendido mucho de lo que no se debe hacer. Puede que alguien dice que cuando alguien habla así después de irse, puede hablar de despechada o habla de... Yo me fui porque quise, yo era la 7ª autoridad en la educación en el Uruguay, la 7ª. Persona de confianza de Astori en educación. Yo no era astorista, pero fue él que me propuso. Tenía chofer, auto oficial, todos los privilegios de los cargos de confianza. Me fui, renuncié. Entonces a mí nadie me puede decir que yo lo hago por esas causas que usted dice, porque si yo le hubiera dicho que sí al poder, primero que estaba en el poder, si no hubiera sido tan crítica y exigido que el frente, que era por el que habíamos luchado tantos años para que llegara al gobierno, gobernara bien y cumpliera con lo que había prometido durante más de 30 años, yo hubiera sido, no tengo dudas que podría haber llegado a ser más que secretaria administrativa, pero el tema es que me fui, di un portazo, y además yo no me fui por razones personales, porque mucha gente renuncia por razones personales. Yo me fui con esa renuncia a la que le hacía referencia de 4 páginas, que es un expediente en el CODICEN, donde yo digo las razones por las que me voy. Y eso fue cortar los puentes. O sea, yo sabía que me condenaba al ostracismo. Volví al Liceo Bauzá. O sea, yo con el frente ya vi que todo lo que se había dicho no se estaba cumpliendo, y me pensaba quedar en el liceo. Me hicieron la vida imposible en el liceo, y al final me iba para mi casa, formé una comisión de educación, y resulta que después conocí a Luis Lacalle Pou y me entusiasmó su propuesta y su forma de ser, pero la verdad, despechado de que yo me podría haber quedado. Y si se habla tanto del ADN del cambio, la ministra de Educación y Cultura, digamos, ¿qué reflexión le merece? ¿Va a haber en definitiva después de la salida de Filgueira y de Mir, digamos? Bueno, si algo quedó claro después de las 18 horas de interpelación que yo hice a la ministra y al CODICEN, porque el CODICEN tiene que ir en las interpelaciones, porque es el que tiene la autonomía y la competencia, ¿no?, de la educación en el Uruguay, de acuerdo al artículo 120 de la Constitución. Después de esa interpelación quedó claro que no va a haber cambios. Es decir, que mientras esté Neto, que lo respalda Mujica,
en Codicen está allí puesto para que no haya innovaciones, porque el problema de fondo es el problema interno que tiene el Frente Amplio, que se refleja en todo, se refleja en la seguridad, se refleja en la salud, es decir, el enfrentamiento brutal que tienen entre... Es increíble que se mantengan juntos, ¿no? Pero bueno, están en el poder y a nadie le gusta alargar el poder. Entre los sectores radicales y los sectores moderados. Entonces los sectores radicales se quedaron con la educación, la salud y la seguridad. Los sectores moderados, la economía la compartieron con Mujica el periodo pasado, pero la economía, Astori siempre fue el jefe del equipo económico, y el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Transporte. Ese es el pacto. Mientras funcione el pacto, la educación va a estar en manos de los radicales, que los radicales, yo no lo digo despectivamente, ahora, pero ¿y la los radicales no quieren modificar la educación. El Frente Amplio siempre fue muy crítico de los partidos tradicionales por la claro. falta de idoneidad. ¿Por qué me fui? Por la falta de idoneidad en quienes estaban en los cargos, ¿no? O sea que muchas veces era premio por los votos, porque los votos no habían alcanzado para ser diputado, intendente. Y eso el Frente hoy lo respeta. No. La ministra de Educación y Cultura es una doctora. Exacto, pero además es una doctora en medicina que no sabe nada de educación, porque podría haberse preocupado para aprender algo. Bueno, yo me fui desilusionada del Frente por la traición. O sea, el Frente traicionó cada uno de los principios fundacionales que le dieron origen. En educación, sin ninguna duda. Una de las cosas que decíamos los Frente Amplistas, y además de dirección, porque yo estaba en la corriente de Unidad Frente Amplista con Germán Araujo, o sea, fui secretaria de él, y además yo integraba la corriente de Unidad Frente Amplista. A ver, lo que decíamos era que íbamos a gobernar con los mejores, aunque no fueran Frente Amplistas. Y se hizo exactamente lo contrario, entre otras cosas, ¿no? Se traicionaron otros principios, pero no se eligieron a los más capaces, desde que empezó a funcionar el pacto, y el pacto empezó a funcionar cuando entró el MLN al Frente Amplio. Ahora, Graciela, cuesta que usted estuvo con Germán Araujo, como dice, y hoy está con Luis Lacalle Pou, que dice que la entusiasmó. Ahora, ¿qué similitud hay entre Lacalle Pou y lo que usted pensaba del Frente Amplio fundacional? Yo sigo pensando lo mismo, el mundo cambió, entonces tengo que darme cuenta que principios que yo defendía, o países que yo defendía, o experiencias que yo defendía, posturas que yo defendía, como la Unión Soviética, Cuba, cayó todo y cayó por corrupción, por abuso de poder, por dictadura. Entonces, cuando uno se da cuenta que se equivocó, lo primero que tiene que hacer es empezar por reconocerlo. Yo creo que los partidos no son iglesias, ni los ciudadanos somos feligreses. Entonces uno tiene que darse cuenta que las cosas, cuando nos mintieron o las interpretamos mal, y el mundo cambió y la izquierda no se está adaptando a los cambios, sobre todo los sectores radicales, uno tiene que puede perfectamente reconocer en otro líder de una nueva era, de una nueva época. A mí de Luis me entusiasmaron dos cosas fundamentalmente, además de su carácter, de su cercanía y de su manera de hacer política. Primero, que es joven, pues yo quiero un presidente que tenga la edad de mis hijos y no la de los abuelos de mis hijos. Y además que no tiene mochilas del pasado, porque si bien es en la calle, Pou, él personalmente nació en dictadura. En consecuencia, los jóvenes tienen otra visión del mundo, tienen una cabeza mucho más abierta para los cambios, para las innovaciones. Y bueno, cada uno es, como decía Ortega y Gasset, uno y sus circunstancias. Ahora, estas críticas que usted hace al sistema político en general, digamos. No, en general no, al Frente Amplio. Al Frente Amplio, pero también, en su momento también criticaría también a cierta corte de los partidos tradicionales. Sí. ¿Han hecho que surja, por ejemplo, una figura como Novik? Yo la verdad que de Novik no voy a opinar hasta que no vea cuál es su programa de gobierno. No sé, es normal, está bien, él quiere hacer política, acá en el Uruguay se puede hacer. ¿Pero se puede hacer política sin importar la ideología? No, el que dice que no tiene ideología, tiene ideología. El decir que no se tiene ideología. Novik dijo que no. Sí, pero eso es una ideología. Eso es una ideología. Decir que no se tiene ideología. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y bueno, no voy a hablar más. Yo digo que esa es una ideología. No es que no hable porque no quiera, es porque en realidad es una postura política. Descalificar a todo el mundo y decir yo estoy con la gente, entonces que los demás no estamos con la gente, pero yo no quiero hablar de Novik, yo estoy en el Partido Nacional
feliz, contenta. Me doy cuenta que me equivoqué, ya lo dije. Yo había juzgado muy mal gobiernos anteriores y después que hubo gobierno en el frente me di cuenta que el frente fue el peor. En consecuencia uno tiene que yo sé que cuesta decir me equivoqué, pero eso es lo más importante. Gracias. Gracias a ustedes.